Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí les contamos cada detalle sin filtros, así que antes de continuar, suscríbanse y compartan este video para que nadie se pierda lo que está pasando. Gracias por estar aquí. El mundo del espectáculo amaneció sacudido por unas frases que nadie veía venir. Özge Yaz, tras un prolongado silencio, habría hecho comentarios sorprendentes sobre su pareja de tantos años, Gökberk Demirci. La frase que más ruido hizo fue contundente y directa: por fin vi los verdaderos colores de Gökberk. Bastó que esas palabras se filtraran para que las redes ardieran y los titulares se escribieran solos. La actriz, que llevaba tiempo evitando pronunciarse sobre su vida sentimental, soltó esas confesiones, dicen, en una charla íntima con amigos de absoluta confianza. Pero lo que era privado no tardó en escapar de ese círculo, y a partir de ese instante el efecto dominó fue imparable. Para muchos, esa sentencia terminó de confirmar lo que se venía cuchicheando entre bastidores: la relación no estaba pasando por su mejor momento. Özge Yaz y Gökberk Demirci encendieron las expectativas del público desde aquel primer encuentro profesional en el set de Yemin. Lo que empezó como una complicidad de ficción, mirada va, mirada viene, se convirtió con el tiempo en una historia real que los fans siguieron con entusiasmo. Sin embargo, en los últimos meses, los rumores de distancia, reproches y discusiones habían ganado fuerza. Gente cercana a la actriz asegura que su desahogo no fue un arrebato aislado, sino la acumulación de gestos, silencios y conversaciones que dejaron heridas. Al parecer, algunos comportamientos recientes de Gökberk y ciertos diálogos en privado colmaron la paciencia de Özge. Lo quise muchísimo, pero ya no es la misma persona. Me di cuenta de todo. Habría confiado con voz cansada, sin saber con certeza qué vendrá para la pareja. Del lado de Gökberk Demirci, al cierre de esta grabación no hay comunicado oficial. Sus amigos más cercanos, dicen, están sorprendidos y dolidos. Algunos aseguran que él mismo, ante su círculo, alcanzó a decir: jamás imaginé que Özge hablaría de esta manera. Aún la amo. Mientras tanto, un movimiento en redes sociales encendió aún más las interpretaciones. Özge Yaz habría eliminado varias fotografías en las que aparecía con Gökberk. Para sus seguidores, ese gesto fue una señal clara, casi una declaración sin palabras. En el entorno mediático circula otra versión: Özge estaría volcando su energía en nuevos proyectos y en sí misma. A los íntimos les habría dejado una frase que resonó fuerte: ahora quiero concentrarme solo en mi trabajo. El amor no me trajo paz, sino caos. Las reacciones no tardaron en multiplicarse. En cuestión de horas, las plataformas se llenaron de mensajes divididos. Unos aplauden la valentía de Özge Yaz por hablar, otros cuestionan el silencio de Gökberk Demirci. El hecho de que su romance haya sido público durante tanto tiempo hace que cualquier grieta se vuelva noticia, y esta, en particular, amenaza con dominar la conversación por un buen rato. No es la primera vez que una estrella intenta resguardar su intimidad y termina atrapada entre cámaras, conjeturas y micrófonos, pero lo de hoy luce distinto. La frase "por fin vi los verdaderos colores de Gökberk" caló hondo porque suena a punto final, o a un antes y un después imposible de ignorar. La historia entre ellos siempre tuvo ese brillo que parece de guión, con promesas compartidas, rodajes extensos y fotos que transmitían estabilidad. Sin embargo, en los pasillos se hablaba de un desgaste que nadie quería confirmar. Fuentes cercanas a la actriz insisten en que llevaba meses en una montaña rusa emocional, optando por el silencio como una forma de preservarse. A veces callar es el grito más fuerte, habría dicho a sus amigas, pero cuanto más callo, más me alejo de mí. Esa confesión habría sido el disparo de salida de decisiones más firmes. La versión que más se repite es que hubo gestos y comentarios que quedaron sin explicación, promesas que se diluyeron, horarios que ya no coincidían. El cansancio, ese que no se ve en las alfombras rojas, terminó por empujarla a hablar. De parte de Gökberk, el hermetismo alimenta la intriga. Hay quienes aseguran que intentó comunicarse después de enterarse de las declaraciones, pero se encontró con líneas cortadas y mensajes sin respuesta. ¿Fue una pausa consciente o una puerta cerrada? Nadie lo sabe a ciencia cierta. En medio del ruido, el equipo que trabaja con Özge intenta poner foco en su agenda: lecturas de guión, reuniones discretas, entrenamientos y una disciplina férrea que busca convertir la angustia en impulso creativo. Ella, cuentan, está aprendiendo a convivir con esa mezcla de alivio y nostalgia que dejan los finales inciertos. Lo más comentado, sin duda, fue la frase repetida por toda la prensa: por fin vi los verdaderos colores de Gökberk. Algunos la interpretaron como una síntesis de decepciones acumuladas, otros creen que se trata simplemente de una manera de declarar que ya no quiere justificar lo injustificable.
Lo que queda fuera de duda es que ese enunciado consiguió algo que pocas veces sucede: acelerar lo que venía murmurándose a media voz y ponerlo frente a todos. Las fotos eliminadas sirvieron como confirmación simbólica, y ese detalle en apariencia pequeño llevó a muchos a hablar de ruptura silenciosa. La cronología también aporta pistas. La cercanía se fue llenando de espacios, los likes ya no aparecían con la frecuencia de antes, y esos guiños públicos que tanto encantaban a los fans se volvieron excepciones. Sin embargo, nunca hubo una pelea a gritos en público ni un escándalo grabado por paparazzi. Todo transcurrió en susurros, en cenas canceladas, en conversaciones que no llegaban a puerto. De ahí que el estallido en privado, esa confesión ante amigos que ahora todos citan, resulte tan llamativo. Es como si el vaso se hubiese llenado gota a gota hasta desbordarse con una simple frase. La relación entre Özge Yas y Gökberk Demirci nació bajo reflectores, sí, pero también con códigos propios: respeto por el trabajo del otro, apoyo durante rodajes extensos, gestos de complicidad que se filtraban a las entrevistas. Ver cómo esa construcción se tambalea impacta en quienes lo siguen desde el inicio. Y, aún así, los amigos en común piden prudencia. Porque si bien es cierto que ella habría dicho "lo quise muchísimo", pero ya no es la misma persona, también es verdad que las emociones cambian de forma cuando los días pasan en calma. Hay historias que hacen pausas y vuelven, y hay otras que, aunque no lo parezca, ya eligieron su última página. En este momento, todo gira en torno a dos silencios: el oficial de él y el elegido por ella en sus redes después de esa limpieza de fotografías. Cada nueva publicación, cada palabra, cada aparición pública se analiza al detalle. Los programas de espectáculos discuten si habrá un comunicado conjunto o si los caminos se separarán sin más ceremonias. Lo cierto es que la frase "el amor no me trajo paz, sino caos" ha quedado resonando, y sintetiza mejor que nada el cansancio que puede provocar una relación cuando ya no ofrece refugio. Lo ocurrido hoy también desnuda cómo funcionan los secretos en la era digital. Una confesión en un salón pequeño, en confianza, puede salir por una endija y volverse noticia en minutos. Las filtraciones, las capturas de pantalla, las interpretaciones sacadas de contexto hacen el resto. Y, sin embargo, detrás de todo ese ruido, hay dos personas que alguna vez se acompañaron en silencio antes de cualquier fama. Por eso, más allá del revuelo, duele imaginar que los recuerdos compartidos ahora se midan en likes y en tendencias. Mientras tanto, la agenda de Özge se recarga. Hay quienes hablan de propuestas internacionales, de nuevas alianzas con marcas, de papeles que le permitirán explorar otras facetas. Cercanos a Gökberk, en cambio, piden no demonizarlo y recuerdan que también vive este trance con sorpresa y tristeza. Él mismo, según cuentan, habría repetido a sus íntimos: "aún la amo". Una frase sencilla, casi desnuda, que contrasta con el ruido exterior. ¿Basta el amor cuando las confianzas se astillan? Esa es la pregunta que se hacen todos. Las próximas horas serán decisivas, y quizás no por un gran anuncio, sino por señales pequeñas: si vuelven a seguirse, si aparece una foto nueva, si coinciden en un evento y se saludan como viejos conocidos. A veces los caminos no se cortan con tijera, se deshilachan. Y, en ese deshilachado, cada parte intenta no lastimarse más de la cuenta. Por ahora, la certeza es que ella eligió hablar en privado y que esas palabras, al escaparse, redibujaron el mapa. Que él eligió callar, y que el silencio también cuenta una historia. Y que el público, atento, parece comprender que no todo puede explicarse con un solo titular. Aquí seguimos, observando con cautela. Si algo mostró este episodio es que las relaciones, incluso las más admiradas, pueden entrar en zonas de sombra donde el cariño ya no alcanza para ordenar el día a día. Por fin vi los verdaderos colores de Gökberk, insistió la frase más citada. Quizá no haya manera más clara de decir que una ilusión se quebró. Quizá, también, sea el modo de abrirse paso hacia un tiempo nuevo. Pase lo que pase, el eco de estas palabras seguirá sonando en los camerinos, en los pasillos de las productoras, y en cada timeline. Porque hay confesiones que, una vez dichas, ya no vuelven a ser secreto. Hasta aquí nuestro video. Si les gustó y no quieren perderse lo que viene, suscríbanse ahora mismo y compartan con quienes siguen esta historia desde el primer día. Nosotros volveremos con más, como siempre, en Escándalos de Series Turcas.